Ahí sí puede ser. Radio Caput. Radio Caput. Radio Caput. Esto es Radio Caput. Buenas noches, muchas gracias. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Un pueblo sin piernas, pero que camina. Estamos atrapados en la misma red. No vamos a quedarnos tirados en el piso sin intentarlo todas las veces que sea necesario. Una pared, por favor, no la dejes. Columna vertebral. Todos somos héroes anónimos. Que el miedo no sirva para perderlo todo. Este lugar, peleando con el corazón. Columna vertebral en Radio Caput. Buenas tardes, compañeros y compañeras, arrancando un martes más en Radio Caput con Columna Vertebral. Hoy tenemos una mesaza con compañeros y compañeras que nos vienen a hacer el aguante a la radio y a hablar de todas las situaciones que venimos pasando en el país, tanto en lo político como en salud. Así que en breve los presentamos. Como siempre acá mi compañera de equipo, Juana Gonzalo, y quien les habla, José Taboada. Juana, semana cargadita y todo, sí, y tenés algo para arrancar. Sí, mira, yo lo que quería leerles, en realidad hoy, 3 de junio, ni una menos. Hoy, 3 de junio, se cumplen 10 años de la primera gran movilización de Ni Una Menos en Argentina, una fecha que nació del dolor, la bronca y la urgencia, y que se convirtió en un grito colectivo frente a una realidad insoportable: el femicidio, la violencia por razones de género, la desigualdad estructural que todavía condiciona la vida de tantas mujeres. Es cierto que todas las violencias deben visibilizarse. Es cierto que hay hombres que también sufren, y niños y personas de todas las edades y género. Pero hoy es el día de Ni Una Menos, y no es un día más, es un día para mirar de frente esa herida social que se sigue abriendo con cada mujer asesinada, violentada y silenciada. No se trata de competir entre dolores, se trata de no correr el eje, porque invisibilizar, relativizar o minimizar este día también es una forma de violencia simbólica. Hoy nos enfocamos en Ni Una Menos, no porque las demás vidas no importen, sino porque esta lucha sigue siendo urgente, porque en nuestro país, según el Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina, en el 2024 se registraron 228 víctimas directas de femicidio, lo que equivale a un femicidio cada 39 horas. Si se incluyen las 19 víctimas de femicidio vinculado, el total asciende a 247 víctimas letales de violencia de género. ¿Qué es lo que supuestamente es real? Estas cifras reflejan una realidad alarmante y subrayan la importancia de conmemorar y reflexionar en fechas como el 3 de junio, cuando se cumplen 10 años del movimiento Ni Una Menos. Este día no solo recuerda a las víctimas, porque seguimos reclamando políticas públicas reales, justicias con perspectiva de género, educación y que transforme, porque el dolor no se nombra, se repite. Por eso hoy decimos con fuerza y con memoria: ni una menos, ni una muerta más, ni una voz menos, y que todos los días trabajemos para que no haya ni una mujer menos, ni un niño menos, ni una persona menos víctima de la violencia. Muchísimas gracias, Juana. Efectivamente, naturalizando lo malo y dejando que pase lo peor es en los tiempos que estamos corriendo en nuestra querida Argentina. Hoy en la mesa con nosotros está Nicolás Mir, del movimiento Izquierda Latinoamericano, y Irene, una compañera que es referente en los problemas de salud con discapacidad. Así que creo que todo esto que nos está atravesando, vamos a poder hablar un poco de
de lo que es la violencia en término institucional, en término político, que creo que está zanjando a la sociedad argentina, donde cada vez se ve más violencia y claramente en los temas de salud, y que posiblemente, Irene, vamos a poder hablar de la situación del Garrahan, y bueno, la quita de subsidio a los chicos con discapacidad y sobre todo la medicación. Así que arranquemos. ¿Quién de los dos quiere arrancar? No lo hemos hablado anteriormente. Nicolás seguro va a dar el puntapié. No, por favor, si estamos con el momento del conflicto de discapacidad y mañana Es un el mundo de los prestadores y de la familia van a tener una jornada súper importante, así que me parece que los honores... Arrancamos ahí por Irene. En varios lugares del país, ¿no? ¿No, Irene? Sí, es una movilización federal, es paro y movilización. Acá en Cava lo hacemos a las 12 del mediodía en Plaza Congreso, y básicamente el reclamo tiene que ver con el tratamiento en diputados de la ley de emergencia en discapacidad, que por fin llegó a diputados porque costó muchísimo. Es un proyecto de ley que costó que lograr el dictamen de las diferentes comisiones, ¿no? Hay que pasar por diferentes comisiones, salud, discapacidad, bueno, hubo mucha discusión también en los diferentes espacios políticos. Si bien el autor es Daniel Arroyo, hubo un debate de los diferentes espacios y costaba que llegara a diputados porque la Comisión de Presupuesto no convocaba para otorgar el dictamen, así que la semana pasada se pidió en la Cámara que se convoque justamente en presupuesto, y con la votación se logró que el presupuesto finalmente votara y diera dictamen. Así que mañana lo que se hace es el tratamiento en diputados de la ley de emergencia en discapacidad, que es una necesidad urgente. Yo diría que es una deuda con el sector discapacidad. Es un problema histórico, no es nuevo, pero que cada vez se pone peor. Y por sobre todas las cosas, ¿no? Que se está este problema de la falta de presupuesto afecta a las personas que se dedican a movilizar, a los pacientes, a los transportistas, a los profesionales que ejercen... A los acompañantes. Claro, a los acompañantes. Es decir, es un colectivo importante. Es que la ley en realidad consta de 3 ejes, y uno tiene que ver justamente con la actualización de los aranceles. Claro. Y parece que nosotros tenemos un capricho con que queremos cobrar más, pero esto realmente recae en el tratamiento de las personas con discapacidad. Yo te doy un ejemplo muy básico. El litro de nafta de un transportista lo están pagando 541 pesos, cuando hoy el litro de nafta está 1.200, 1.300. Un poquito más. Sí. Entonces, ¿qué hace el transportista? Deja de llevar al chico los 5 días a la semana a la escuela, porque no le rinde. Entonces te lo lleva 2 y medio. El resto del tiempo o lo paga la familia que puede de su bolsillo para que el chico vaya los 5 días, que es lo mismo que pasa con las maestras de apoyo en las escuelas, que cobran 307.000 pesos. Sí. Por eso muchos tratamientos son parciales, muchos acompañamientos son parciales. Y si quieren que sean totales, las familias que pueden pagar los sacan de su bolsillo. Y las que no pueden, se quedan sin eso. O sin el acompañamiento, o sin el transporte para su hijo, su familiar, la propia persona. Yo digo su hijo porque trabajo con niños y niñas, pero para la persona con discapacidad. Cuando hablas de acompañamiento parcial, lo que estás diciendo es que, por ejemplo, va el profesional, pero está o la mitad de jornada o solo el profesional y no tiene el transporte. ¿A eso te referís? Por ejemplo, digo, el transporte, en lugar de llevarlo los 5 días como al nene le corresponde por ley, lo va a llevar capaz 3. Y los otros 2, mamá, papá, los abuelos, tendrán que encargarse de llevarlos. Y hablamos de chicos, a ver, no es como mis hijos que van a la escuela, vuelven y se terminó. Son personas que hacen muchas actividades y que en general lo hacen a distancias muy largas, ¿sí? Pues no es tan fácil ni conseguir vacante, ni que los acepten, ni que los lugares sean los indicados y adecuados para las personas con discapacidad. Entonces,
A veces, no sé, yo por ejemplo, mi sobrino durante mucho tiempo vivió en Parque Patricios y el centro terapéutico quedaba en Vicente López. Claro, sí. Entonces el traslado es importante. Después, en cuanto a las maestras de apoyos, que son las seños que lo acompañan cuando En están el aula. en el aula, hoy no existe una seño que te vaya a los 5 días. Van 3, porque no, 307.000 pesos Sí. al mes cobra. Sí, sí. Entonces las familias La ponen un acompañante plus. de mi nieto va a los 5 días, pero bueno, es así. Mi hijo trata de ayudarla con Exacto. con el viaje, sí. Las familias que hacia el pueden volver. pagan un plus. Sí, sí. tal Y el cual. problema está en los que no pueden, claro, que ¿qué son hacen? la mayoría. La mayoría, sí. Y la mayoría más vulnerada también desde la situación económica. Y son los que más se están quedando afuera. Porque hoy los profesionales, lamentablemente, la situación es tan angustiante que a veces empiezan a elegir con qué obras sociales trabajan y con Claro. cuáles no. Nosotros estamos cobrando, yo, para que te des una idea, la semana pasada cobré enero. Claro. Y el Hospital Británico, por ejemplo, me pagó una factura de septiembre que me debía, hacerle traspapeló, no sabemos qué pasó. No sabes cuándo vas a cobrar y cuánto. ¿No? A mí me preguntan cuánto cobras. Le digo, No te digo sabes. cuánto facturo, porque no sé cuándo y cuánto cobro. Claro. Y esto empieza a pasar. Empiezan a elegir qué obra social con cuál trabajar. Muchos dejaron de trabajar en discapacidad porque realmente a mí no me falta nada. No me falta nada. En mi casa somos una familia de 4 y somos 3 personas que trabajamos. Pero digamos que es un privilegio, Claro, sí, sí. porque Tal cual. para muchos es insostenible. Y dejaron de trabajar directamente en discapacidad o pasan a trabajar con los particulares. El que paga. El que paga, sí, sí. Y que es de alguna manera lo que el sistema nos está llevando, ¿no? Para Para el que liberar, puede. claro, y liberar lo que ellos llaman el gasto público, ¿no? Ujú. El Porque- sistema... El déficit. Claro, pero discapacidad siempre es un gasto. Sí, Y el tal día que cual. entiendan que si la salud les parece cara, que prueben con la enfermedad, van a ver cuánto más nos cuesta. Claro, sí. Ese día sí. capaz empiecen a cambiar las cosas. Faltan elementos ortopédicos, faltan medicaciones, elementos de apoyos, todas cosas que hacen a la calidad de vida de nuestros usuarios. Sí. Porque para mí esto es trabajo, Ujú. pero para ellos tiene que ver con su vida. Con su vida, sí. Con la supervivencia, en realidad pasa por ese lado, sí. Otro de los temas tiene que ver con las pensiones no contributivas, en cuanto a la ley. Se pide la restitución de las pensiones no contributivas que se dieron de baja, baja. que fueron un montón, y acá en el medio está toda la mugre política, ¿no? Seguro. De que vos porque tenés un interés económico atrás, porque eras parte de Fundación Infancia, ¿por qué no lo hiciste en tu gestión? Entonces, mientras ellos se tiran los muertos, en el medio estamos todos nosotros. Yo quiero que se Y los controle. pacientes. Exacto. El Cuando paciente. hablo de nosotros, digo el colectivo, las familias, Sí. las personas con discapacidad, los trabajadores, pero nosotros queremos que se controle, pero no pueden hacer de la excepción la regla. Claro, no, totalmente. Y que Es que la controlen a política todos. de este gobierno es esa, de la excepción hace la regla, o del invento, ¿no? Porque todos son ñoquis, todos roban, y con ese todos implica que se corten servicios, los comedores no funcionen, los pacientes con SIDA no reciban la medicación, los pacientes oncológicos, y se cierren hospitales. Y hay servicios. una burocracia para que se Sí. hagan toda esta cantidad de trámites que para muchos es inaccesible. Tal cual. Y sí. se modificó, aparte, el criterio para otorgar una pensión. Hoy es bastante más restrictivo, ¿no? Personas que antes podían ingresar a lo que es, no lo quiero llamar beneficio, porque en Sí, realidad es un sí, derecho. Es un derecho, exactamente. Hoy, tal vez por esos requisitos, y yo tengo muchas madres que, así como por lo bajo te dice, las auditorías tienen muchas trampas, hacen que queden afuera. Claro. Yo tengo la mamá de 2 pacientes con autismo, tiene 2 hijos con autismo,
y hasta no hace tanto tenía la pensión. Se la quitaron y le dijeron que hoy los chicos no cumplen con los requisitos. Y son chicos que no están en condiciones de Tal trabajar. cual. Claramente no están. Exactamente, sí. Entonces pedimos que sean criteriosos y en realidad que haya un tratamiento de equidad social. Porque si vos me decís que no tienen las pensiones, pero tienen un espacio físico donde realizar las terapias o que los vienen a buscar, que eso parte desde un lugar donde no hay curros, por decirlo de una manera, pero no existe nada de eso, es el desamparo total. Sí, es la desidia. Es la desidia. y el Desidia desamparo, total. Hoy sí. una persona con discapacidad, por ejemplo, que trabaja en un taller protegido, 4 horas por día. Sí. 4 horas por día en una carpintería, herrería, produciendo, ¿eh? Produciendo pan, inclusive, panadería. ¿Sabes cuánto cobra al mes? 28.000 pesos. 28.000 pesos. Al mes. Al mes. El tipo labura todos los días 4 horas para ganar 28 lucas desde febrero del 2023. Sí. No se actualizaron los aranceles. Entonces volvemos a caer en la persona con discapacidad como un sujeto de cuidado, de asistencialismo, cuando en realidad lo que buscamos es justamente lograr que sea un sujeto de derecho, autónomo, que pueda ser, no va a sonar a máquina, pero funcional Sí. a la producción y a lo que la sociedad puede esperar de él. Pues son personas que tienen potencial y se los Totalmente. trata con un asistencialismo. Se los rebaja a un nivel como si fueran personas a las que vamos a cuidar de por vida, Sí. y pueden hacer de todo. Hoy necesitan los medios y el entorno para poder lograr esa autonomía. Por eso hablamos de situación de discapacidad, ¿no? Sí. Porque la discapacidad se considera en relación al entorno. Y el entorno o promueve y potencia o discapacita. Exactamente. Ahí me llegó un mensaje de un compañero que me dice que su hijo se quedó sin el acompañamiento terapéutico, Claro. que el acompañante le dijo, mirá, hace 4 meses no me pagan, hasta acá puedo bancar, más de esto no. Y claramente eso mi compañero entiende que le va a generar a su hijo algún retraso en el aprendizaje que está llevando adelante. Y, a ver, salvo que tenga una seño referente de sala, que tenga los recursos, que la seño aparte está a cargo de todo el aula, Claro, por eso te digo. de todos los chicos y tiene que cuidar la individualidad y las necesidades de todo el resto, tiene que tener las herramientas y la capacitación para aparte ocuparse de él, como para suplir o complementar el trabajo que hacía el acompañante. Además, las escuelas te dicen que te vayas directamente. Sí, te invitan en lo un privado poco. directamente, si no tenés acompañante, no te podemos sostener, porque es así. Es muy cruel, muy ¿Qué? cruel esto que está pasando. Y obvio que termina perjudicando, en este caso, al hijo de tu Seguro. amigo, porque no va a tener las mismas posibilidades de aprendizaje que si tuviese el apoyo que necesita. Alguien que haga las adaptaciones, las adecuaciones, que si tiene una necesidad, no sé, de salir porque está Sí, abrumado, sí. porque tiene fatiga mental. Es más, me transmite, me dice, la obra social en ningún momento me hizo una rebaja o me notificó que iban a dejar de pagarle. Ah, no te avisan. O sea, hace 4 meses no le pagan y él se entera porque la persona le dijo, che, mirá, hasta acá vengo, pero si ya me está. deben 4 meses ya no puedo más. Es que te juro que te ponen en una situación perversa, porque Sí. vos terminás haciéndole el reclamo al papá o a la mamá, que sabés que está en una situación mucho más angustiante que la tuya, pero vos a principio de mes tenés que pagar todo. Yo cobré enero, chicos. Enero. Enero. Con algunos cobré febrero. Entonces vos terminás... 5 meses. Son 5 Con meses. de atrás. 5 meses. Y a ver, te digo, en mi casa hay 3 sueldos. O sea, Claro. no me... Puedo todavía Bancarte. decir... Sí, y no empezar a elegir a dedo, que también lo entiendo, pero la realidad es que muchos dicen, che, voy a tomar solo pacientes de tal obra social, que tiene un nomenclador propio, por ejemplo, OSDE, OSDE paga menos.
porque se le ocurre, porque se le canta. Sí. El nomenclador es 12, porque nosotros cobramos menos que 1 kilo de carne, pero OSDE lo tiene, ni a 11 llega. Lo saben todos, lo saben en la Superintendencia de Salud, y las veces que lo hemos hablado te dicen, pero OSDE es un monstruo grandísimo, anda a meterte con OSDE. Pagan No te menos, metas. no te metas. Ahora, te pagan menos, pero cobras todos los meses. Claro. Y la demora es de 45, 60 días en lugar de 90, 180. Entonces vos qué decís, bueno, me pagan menos, pero con Claro. la inflación que hay, la tengo todos los meses. Sí. Pero los que tienen es obra social Elegí son los que más pueden pagar. lo menos malo. Claro, pero ¿cuántos acceden a esa obra Por social? eso, ¿cuántos? Sí. Sí. Y vos te terminás encontrando en la situación de tener que elegir o tener que reclamarle a un papá, a una mamá, que le estás diciendo, che, voy a cortar el tratamiento de tu hijo. Sí. Es cruel, real. Totalmente cruel, pero bueno, el sistema, más allá del sistema planetario, nosotros estamos viviendo un experimento que desde el gobierno verticalmente solo emana crueldad, porque es así, lo miremos por donde lo miremos, solo es crueldad, y sobre todo hacia lo más vulnerable. Tuvieron que recular con el tema de los conceptos que querían utilizar del siglo pasado, ¿no? Débiles mentales, idiotas, Imbéciles, inválidos. ¿viste? Pero bueno, eso tuvieron que recular, pero no significa que no piensen que realmente estas personas son pertenecen a ese grupo. No, Es decir, son inferiores. Incluso hemos visto chistes, memes, Sí. con Muy trágicos. la cara de personas con síndrome de Sí, Down. sí. Vemos Sí, que se dicen autistas. La utilizó para mencionarlo al gobernador de Chubut. Sí. Exacto. Sí. A modo de insulto. Ujú, sí. Digo, y ni siquiera, o sea, viste que hay algunos que para parecer progres Sí. hablan correctamente y se muestran Sí. amigables con las diversidades. Acá pareciera que en realidad lo que se quiere mostrar es justamente lo opuesto. Sí. Porque realmente el colectivo se siente violentado. Ni siquiera hay indiferencia, porque es peor que la indiferencia. Ahora, esta semana hubo maltrato importante a un nene de 12 años de Sí. la comunidad autista, Ujú. Sí, totalmente. que es Ian Moche, y yo me quiero solidarizar con su mamá, Marlene, con toda su familia y con él puntualmente, porque en el afán de decir que al niño lo utilizaban Sí. en una operación ultra kirchnerista, quedó él expuesto Totalmente. en el medio de esta situación que si vos pretendías decir que lo usaban para violencia, y la verdad que como Estado deberías resguardarlo y no Claro. tirarlo a los leones, ¿no? Sí, tal cual. Le digo, era el deber. Sí. Y no, se redobló la apuesta. Entonces, en esas situaciones uno en lugar de sentirse escuchado, o ni siquiera son indiferentes. Eso es maltrato. Todo eso es maltrato. O sea, las cosas que están hablando del colectivo y que se están diciendo del colectivo, o que se pongan a pelear si Valdés tiene un interés económico, o por qué no lo hiciste durante tu gobierno, cuando hace años que venimos reclamando. En el 2022 también salimos siempre. A mí no me interesa, para mí esto no es partidario. No. Para no, mí no, esto no. es político. Por supuesto que lo partidario atraviesa, pero Sí. esto es político y sobre todo es social. Es justicia social Sí. empezar a mirar a las personas más vulnerables. O sea, Tal cual. A mí, ¿sabes qué? No es que me llame la atención, porque tengo mi mirada sobre la institución eclesiástica, pero realmente no hacen un pronunciamiento como deberían hacerlo. Y no solo hablo de la Iglesia Católica, ¿no? Hablo de los protestantes, es decir, el Evangelio, que hablan de una iglesia progresista, no se manifiestan. No se manifiesta. no, hace poco sí salió a hablar el padre Ujú. Morelos, que Bueno, sí es pero titular. es otra historia. Es otra historia. Pero hablamos. Y fue bastante contundente cuando dijo, si vos te estás, así lo dijo, si vos te estás cagando de hambre, orar Sí. no te sirve para un carajo. No, tal cual. Entonces, sí. y habló de la situación de discapacidad, pero él
que cumple con un rol y una función específica en el sector Exactamente. discapacidad, porque Sí. después No, nadie, nadie. no salió nadie. ¿Qué se espera del día de mañana, Irene? Yo espero que se apruebe la ley, que tengamos un poquito así de justicia social. Un poquito por lo que nos deben desde hace años, y años, y que cada vez estamos peor. Pero esta Pidamos deuda mucho es- para que no sea poco, pidamos que Pidamos haya mucho, justicia. Pidamos sí. mucho, sí, para que no sea poco. Porque esa palabra poco ya la tenemos que desterrar porque no nos sirvió. Pedir permiso ya no sirve. Hay ahí quien está mencionando, así. sí, es cierto, Juana, lo que mencionás, hay ahí quienes están buscando armar como una unificación de las diferentes luchas que se están dando en diferentes sectores y que no estamos, como sociedad, como pueblo, no la estamos llevando a cabo. Es la discusión que hay en la parte de educación y el recorte que hay en la educación, los jubilados, discapacidad y los trabajadores y trabajadoras que vienen siendo cercenados en sus derechos ya lo venimos perdiendo hace tiempo, ¿no? Pero en este último periodo se ha profundizado. ¿Qué nos está faltando o qué nos está ahí costando para poder unificar criteriosamente todos estos reclamos que justamente nuestro pueblo ha sabido consolidar y defender durante tanto tiempo, que hoy nos encuentra ahí como peleas muy sectoriales, muy dispersas? ¿Qué nos está pasando? Esto es opinión, porque Sí, no soy una estudiosa del tema, pero para mí nos sí. hemos vuelto cada vez más individualistas, Sí. y hablando mal y pronto, cada vez uno más cuida su propio culo y piensa menos en el otro. Yo no concibo la vida si no es con el otro, somos con el otro. Entonces, creo que de la única manera que vamos a poder afrontar esta situación es cuando entendamos que hay ciertos ejes que son transversales a todos. Porque lo que pasa en el Garrahan, con los jubilados, con el sector discapacidad, corresponde a una misma problemática. De hecho, mañana van a estar también los trabajadores y trabajadoras del Garrahan, van a estar los jubilados, van a estar todos, sí. los del CONICET, vamos a estar nosotros, o sea, somos muchos, como dice el lema, y no estamos solos. A partir de las 4 de la tarde, A ¿no? partir de las 12 del mediodía, Ya empiezan. sí, en Entre Ríos y Callao, ¿es el Congreso? Y Entre Irigoyen. Ríos, sí, ahí, Sí. bueno, en Plaza Congreso, sí. Y esperemos Ahora, que se vos fíjate, Irene, ¿no? Con todo esto que vos estás diciendo del individualismo, ¿no? Pero viste que siempre en el grupo, en este gran grupo social que tenemos como argentinidad, de alguna u otra manera, y trasciende un poco ese entorno, porque se está dando a nivel... traspasó las fronteras, Sí, claro. apareció el Eternauta justo en este momento, más allá de que es Netflix, más allá de la connotación, que la suavizaron, pero no pudieron suavizar la frase el héroe colectivo, eso no lo pudieron suavizar, y está apareciendo justo ahora. Yo creo que en algunas personas, ojalá se vean todos la serie y empiecen a averiguar quién está detrás de la serie, quién escribió esa serie, qué es lo que pasó en esos momentos, porque mucha gente no tiene idea. Yo eso lo observé en la Feria del Libro. Gente que por ahí estaba en el stand que vendían, me acuerdo que había un flaco lleno de rastas y yo le hablaba y me decía, ¿en serio? Claro, lo miro como una serie de Netflix. Claro, viste, pero bueno, viste que siempre el emergente, para bien o para mal, aparece. ¿Cuánto tiene que aparecer aparte? Sí, tienen que aparecer. En algún momento yo creo que nos tiene que empezar a picar el Sí. bichito, y está bien que surja de la manera que surja, incluso Sí. cuando sea una serie de Netflix. Exactamente, por eso te digo, porque en los chicos, viste que todo pasa hoy por el Por las cómic, por las pantallas, y fíjate cómo lo disfrazaron al pobre Samba, que ni siquiera tiene
la iluminación para crear otro muñequito, ¿no? Samba ya no es más morocho. No, ¿Qué pasa? ¿viste? No es más morocho. Le cambiaron hasta la piel. Es como Michael Jackson. Claro, pero ¿viste cómo te van metiendo? Bueno, es que aprovechan. Claro, yo creo que aprovechan. sí, Yo creo sí. que el problema central, y un poco retomando la pregunta anterior de José, hay una ausencia de referencia política. Porque tanto que incluso quienes salimos a luchar a veces lo hacemos tímidamente. Por ejemplo, yo la otra vez escuchaba a unas residentes del Garrahan que decían, pero nosotros no somos ningún partido, no somos ningún sindicato, Claro. no es política, pero es que justamente tu proyecto para salud es una decisión política. Después vos te podés agrupar en un partido Claro, o no, sí. pero el rol que le querés dar al personal de la salud, la atención o la presencia del Estado en los sectores más vulnerables, son decisiones políticas. Entonces, Exactamente. tenemos que decir, sí, claro, hay un debate político, y el debate político es qué modelo de sociedad queremos construir. Si queremos construir un modelo de sociedad meritocrático, donde quien tiene la suerte de haber nacido en una familia con un bienestar en el 15-20% de más arriba de la pirámide, quien tiene la suerte de que en el medio no tiene ningún hijo en situación de discapacidad, quien no tiene algún cáncer grave o alguna enfermedad rara, quien se le alinean los planetas. Entonces, ahí va la meritocracia, ese sí, tiene las condiciones de, irse a Brasil de vacaciones o de sacar dólares del colchón porque tiene dólares abajo del colchón. Pero hay una inmensa mayoría que no. Entonces, esa es una posición política. Es la posición política que enarbola no solo Milei, que enarbola toda la extrema, esta oleada de extrema derecha en el mundo, y que trata de hacer pie, y con su comando allá en Davos, donde se juntan y maquinan un poco. Por eso es algo novedoso, ¿no? La izquierda de los 30 no tenía su internacional, digamos. Esta ultraderecha tiene su internacional, es el foro de Davos, y de ahí planifican el mundo. No son solo los referentes políticos, porque también es esta tecnocracia o oligarquía tecnocrática de las 7 grandes, Elon Musk, Zuckerberg, que ellos piensan un modelo de sociedad, el desarrollo de la inteligencia. Todo eso es ir descartando sectores. Entonces, no es casualidad que sea. Miren, los sectores que están en conflicto ahora. El CONICET, que es inservible para un proyecto meritocrático. O sea, a vos te sirve que Bayer desarrolle medicamentos, no te sirve que un científico dependiente del Estado desarrolle nuevos medicamentos. Es el Hospital Garrahan, es todo el sector de discapacidad, son los jubilados, ni bien arrancamos eran los comedores comunitarios. Entonces, siempre sobre los sectores, porque es el desecho para quienes enarbolan esta concepción casi supremacista. ¿No? Me hace acordar mucho y no casualmente tiene mucho vínculo a Netanyahu o Milekoski, como es su verdadero nombre, y la política del Estado de Israel sobre Medio Oriente y sobre Palestina. Es una política supremacista, es una concepción más que una política, una ideología supremacista, como la tenían los nazis, como la tiene el sionismo o como la tiene Milei. Entonces, es un sector reducido que es superior al resto y que tiene derecho a burlarse, a vapulear, a esclavizar, a descartar, a maltratar, a hacer lo que quiera con el resto. Por eso muchas veces hasta se deshumaniza al resto de los sectores. Entonces te pone en esta situación de que tenés que elegir si comés o podés brindar la prestación. Bueno, deshumaniza el vínculo, porque vos lo tenés que pensar mercantilmente, la relación. Y quien ha decidido, como Irene, ser psicomotricista, especialista en autismo y ha dedicado buenos años de su vida a formarse, capacitarse, es porque realmente evidentemente tiene la capacidad, por eso acumula títulos, pero ha decidido esa capacidad ponerla al servicio de un área muy sensible. No decidió llenarse de plata, no decidió es también profesora de educación física, no decidió ser profesora de educación física de cualquiera, decidió dedicarse a los sectores con más complejidades para desarrollarse. Entonces, forzar a la gente como ella, que tiene esa sensibilidad social y que ha decidido
resignar muchas veces cosas en su vida en pos de eso colectivo o hacia el otro, y llevarla al punto de tener que mercantilizar eso. Yo creo que lo hacen a propósito. Tremendo. Sí, claro que lo hacen a propósito. Creo que lo saben. Creo que saben que todas las personas que trabajamos en salud nos es muy difícil desechar un paciente. Entonces saben, por ejemplo, el paro fue un falso paro. Nosotros decimos somos pseudo piqueteros, porque nadie dejó de laburar. Todos corrimos los pacientes. ¿Vos a qué hora laburás? A las 4, a las 5, a las 6. Recupero mañana, pasado. Incluso sin haber cobrado los últimos 5 meses. Empezás a hacer números. Bueno, tengo un particular, un OSDE, agarro a este que no me puede pagar. Y es terrible. Es terrible. Pues yo aparte soy familiar de una persona con discapacidad. Yo no concibo la idea de dejar a un paciente sin tratamiento. No lo puedo hacer. O sea, no me dejes llorar. No llores, para que no llores. No, porque de verdad es insensible, es perverso. Totalmente. Vos dejás a un nene sin la posibilidad de tratamiento. Sí, porque te repito, para mí en el peor de los casos es laburo. Me pongo un kiosco. Pero hay otro que el problema lo va a tener permanentemente y se le agrava todos los días de su vida. Sí, tal cual. Entonces, es a propósito. Saben cuáles son los sectores más vulnerables, porque también son los sectores más empáticos, más sensibles. Claro. Y con el otro. A los que hay que castigar. Bueno, antes de irnos a una tanda, estamos con Nicolás Mir y Irene Maceiras. Y les dejo para el próximo bloque. Acá mi compañera les mencionó el Esternauta, que es algo que busca ahí meterle a la sociedad algo de trasvasar ese pensamiento individual para formarlo en algo colectivo. Lo mismo que nos pasa, que lo trajo a la mesa, los 3 de junio se cumple siempre o conmemoramos el Ni Una Menos. Pero así hay un montón de cosas que revalida nuestra sociedad hoy tímidamente, que lo colectivo siempre supera lo individual y que sepamos, que lo dice el Esternauta, lo viejo todavía funciona. Así que, Martín, nos vamos a una pausa y enseguida volvemos. ¿Pacientes del Garrahan? Hola. Sí, somos pacientes del Garrahan. La verdad que me da mucha tristeza lo que está pasando en el Garrahan por su salario y en todos los hospitales. ¿Nombre de él? ¿Cómo es tu nombre? ¿Te llamas? Luca. Lucas, ¿y cuál es la...? No, sin ese. Luca. ¿Y vos actualmente estás yendo al Garrahan como paciente? Estoy yendo actualmente al Garrahan como paciente. ¿Cuántos años tenés, Luca? 9. 9 años. Y ahí los doctores son esenciales para la continuidad de tu tratamiento, ¿verdad? Sí. Y hola, solo quiero decir una cosa. Que la verdad, hoy en día, el que quiere ser a la salud pública no está bien lo que está haciendo. Todos los presidentes, los jueces, no están haciendo las cosas bien. Tendrían que mejorar y apoyar a la salud pública, no estar en contra. Mi amor, ¿quiénes son los doctores que te atienden? Y tengo mucho, Gaby, Consuelo y mucho tengo. Le mandamos un saludo a Gaby y a Consuelo y un apoyo, ¿no? Un saludo, un apoyo, un beso, todo. Gracias, mi amor, gracias. Y hay que tener más esperanza, tratar de tener más esperanza que en estos días no se tiene. Gracias, mi amor, gracias. Tu hijo es maravilloso. Gracias. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 1128679078 y recibilo gratis todas las mañanas. Vos sos la única que me hace feliz cuando nadie te dice la verdad. Infosiberia, las noticias en tu celular. No seas como los demás. Manda un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. Voces de los territorios. El verdadero relato. Voces de los territorios. Conduce Irma Caupán. Voces de los territorios. Los martes a las 9 de la noche. En Caput. Radiocaput.com
Mientras todos duermen, algo muy extraño ocurre en los laboratorios químicos RX. Seguinos en Twitter, @Radio Caput, o en Facebook, Radio Caput. Soy muy tímida. Ok. Radio Caput. Radio Caput. Estás escuchando Caput. Radio Caput. Radio Caput. Te comunicas con nosotros al 11 65 16 44 46. Radio Caput. Volvemos de la tanda después de secar nuestras lágrimas, escuchando a Luca, paciente del hospital. Lucas Sinese, dijo. Paciente del hospital Garrahan, que aparte, un compañerito, un nene de 9 años, nos dice: che, en los tiempos que están corriendo, nadie habla de esperanza, que es lo que hay que tener. Sí. Por eso no quería irme a la tanda sin antes dejar esa pregunta, ¿no? Che, todos miraron el Starnote y dicen: wow, qué bueno, nadie se salva solo, lo viejo sirve, ¿verdad? Todo llega el 3 de junio, sí, ni una menos, vamos, viva, nos queremos. Pero es solo el día, al día de mañana parece que se olvidan. O sea, cuando vos hablás hoy con los compañeros y las compañeras, le decís: che, ¿cómo viene lo del aguinaldo? ¿Cómo viene lo de las vacaciones? ¿Cómo viene los días o que tenés para estudiar? ¿Cómo viene? Entonces, hay compañeros y compañeras que han dejado su vida por tener los derechos en los cuales hoy gozamos, y que por ahí lo mencionaba Sirene. Hace unos días participé de una reunión donde había un dirigente que decía: hoy estamos solo para defender el metro cuadrado. Yo me agarraba la cabeza. ¿Cómo vamos a defender el metro cuadrado? ¿Quién nos enseñó a defender solo el metro cuadrado, a ser tan individualistas? Es imposible defender el metro cuadrado. Che, o sea, ¿por qué terminamos en esto? ¿Por qué el individualismo está hoy en día por encima de lo colectivo? ¿Y qué es lo que nos está pasando en términos social para que tomemos, y estoy hablando de personas que tienen representación? ¿Cómo se habla del metro cuadrado? Mira, hay una simbología que en realidad es un instrumento, que es este aparatito que tenemos acá. Esto te marcó y te hizo individualista, pero mal. Más allá de los mensajes, el que está metido ahí no está con los otros. Vos lo ves. Yo hoy venía observando 3 mamás en el tren. Las 3 tenían bebé, que los bebés le buscaban la mirada. Ninguna miraba al bebé. Todas estaban detrás del pibe y así, y acomodando el celular. Es un tema ese, en atención ese es un temprana. tema. Sí, es un tema importante, ya desde los inicios, en la interacción social y en la vincularidad. Pero viste cómo impacta en el niño. Sí. Mi nieto, hoy está lo comprobado digo acá, pero sí. Una vez una persona que lo diagnosticó habló de autismo blanco. Yo no sé si eso existe, pero ¿sabés qué fue? En realidad él hasta el año perfecto, el día que le enchufaron el celular, olvídate, no te miró más a la cara. Pasaron 3 años hasta que los padres me digan: tenés razón. Hasta vos que el chico está enfermo. La médica, está todo normal, decía. Yo sé qué es lo que observan en el pibe. Y bueno, entró al jardín y pasó lo que pasó. Yo puedo aclarar 2 cosas sí, solo, pero porque sí, no claro. puedo con mi genio. No, aclará, que para eso... el autismo no es una enfermedad, es una condición. Sí. No es una enfermedad, no se cura, es una condición que te acompaña toda la vida. Los nenes no se vuelven autistas por el celular, seguramente había una estructura de base. ¿Puede ser? Seguramente. Yo le digo a las familias, hasta los 4 o 5 años, 0 celular. 0 teléfono. Bueno, pero no lo porque hacen. Lo que hace al año le enchufan el celular. A ver, el desarrollo tiene que ver con las experiencias con el entorno. ¿Sí? Si vos le das el teléfono y el nene tiene una estructura de base que ya, digamos, va a desarrollar en autismo, por decirlo de algún modo, vos lo que haces, como hablábamos antes de potenciar o discapacitar, bueno, esto es lo mismo, básicamente. Entonces, decimos, basta de teléfono en los nenes chiquititos. De todas maneras, volviendo a lo tuyo, no creo que sea la causa, sí que me parece que es un poco una expresión, ¿no?
de algo más de base del individualismo, y creo que tiene que ver como que, por un lado, que hace muchos años que venimos, al menos esto es personal, ¿no? Pero uno viene como un poco desesperanzado, pensando en lo que decía el nene, viendo que a veces las luchas colectivas terminan, fracasan, no pasa nada y fracasan. Se individualiza. Entonces creo que la gente termina diciendo, bueno, pará, vos pensá en vos, Sí, salvate sí, vos, sí, porque es me lo parece que un te poco aconsejan. este desánimo, esta desilusión constante, ¿no? Es lo Sí. que un poco, y que los valores están todos tergiversados, porque hoy el valor tiene que ver con lo económico y no capaz con el cuidado del otro. Cuando hoy sabemos, ya lo comprobó la evidencia científica, que en realidad no sobrevive el que se adapta, sino que el que coopera con otro. Este es el nuevo paradigma, no es más como dice Darwin, sabemos que no. Entonces, de hecho, el que coopera con otro. La cooperación con otros, o sea, el cooperar con otros es justamente el nuevo paradigma de la evolución, ¿no? Humana. Y creo que eso se está perdiendo, y que cada vez más uno piensa en salvarse uno mismo. Nico. Yo creo que el individualismo es absolutamente funcional al desarrollo del capitalismo. Claro. Dentro de eso, quienes cranean, porque piensan, no es que son improvisados. No. Está bien que el capitalismo en sus reglas comerciales es anárquico, pero en su planificación social no es anárquico, es planificado. De hecho, el otro día estuve en una reunión con Atilio Borón y contó una anécdota de dónde viene el crecimiento de las iglesias evangélicas en Latinoamérica, y habla de cuando Nixon le pidió a la Fundación Rockefeller que haga un análisis de por qué en Latinoamérica en los finales de los 60 había tanto antiimperialismo, y él hablaba, y la respuesta es: necesitamos meter en una vertiente cristiana que defienda el capitalismo, porque ahí está lleno de cura de opción por los pobres y tercermundistas, todo eso, y cómo la resolución fue el impulso de las iglesias evangélicas procapitalistas, meritocráticas, que hoy son, sobre todo hay algunos países como Brasil, donde son un basamento muy importante de Universal. De, por ejemplo, la Universal. Pero yo creo que lo tiro como ejemplo de que hay planificación. Los tipos planificaron 30 años para adelante. Ahí aparece, disculpa que te interrumpa, ahí aparece los testigos de Jehová. Que el que lo crea era un tipo que estaba en la CIA. Y ahora eso los era para de Utah, otra manera que hacen de la programación de Paca Paca. Tal cual. Es así. Pero yo creo que hay distintas políticas. Yo creo que la narcotización de nuestras sociedades es una herramienta de individualización. Entonces lo que pasa en los barrios más vulnerables, y no solo en los barrios más vulnerables, del pibe que termina o en la adicción, o siendo soldadito, o en la combinación de las dos, en general, es una manera de individualización, de deshumanización. Totalmente. Creo que todo lo que tiene que ver con el desarrollo tecnológico, teléfono, redes sociales, sobre todo redes sociales, dificulta mucho. Vos antes querías hablar con alguien y le tenías que ir a golpear la puerta y decirle: hola, vamos a jugar a la pelota. Ahora hablas con gente que no le conoces la cara, no sabes cómo no sé, nada, y se rompen los vínculos sociales. Te permite incluso, antes vos tenías un problema en la vida, cualquiera, no sé, no tengo amigos, o en la escuela me dicen gordito o dientudo o lo que sea, y de alguna manera tenías que enfrentar el problema y resolverlo. Hoy, ¿qué haces? Te creas un perfil donde pones: soy delgado, aesthetic, tengo los dientes parejos, te haces una foto con inteligencia artificial y creas un mundo artificial a tu alrededor que te permite no confrontar con la realidad social. Con la realidad. Entonces, después, cuando te toca confrontar, es un problema. Eso para toda la generación Z, todos los menos de 30, es un problemón. Es un problemón, y va a ser más grave para adelante, porque hay una incapacidad, una dificultad muy grande de confrontar las realidades sociales. Y de aceptarse, además. Y de aceptarse. Y de resolver los problemas. Los problemas. Porque se comprobó que no ayuda a desarrollar las funciones ejecutivas del prefrontal, que justamente lo que hacen es ayudarte a planificar, resolver problemas, bla, bla, bla. Se ahogan, se ahogan en un vaso de agua, claro, Entonces, todo eso sucede. Pero todo eso en función de qué es? En función de sostener un sistema cada vez de mayor explotación. Entonces hay debates ahora de si Milei es fascista.
es medio fascista, es de ultraderecha. ¿Cómo le Sí, decimos, no? Entonces, claro, sí. peleamos, nos No es peleamos anarco, por la sí. etiqueta. Yo con ¿Qué? que le digamos ¿A qué le hijo de importa? remil. Sí, ya Entonces, sé. yo en general no soy muy amigo de las etiquetas, Es el creo que hay que colectivo, no, discutir pero los es- contenidos de la etiqueta. Pero si querés ir a los orígenes del fascismo, hay un texto muy lindo de Mandel donde trata de definir al fascismo y lo define por sus objetivos. Y dice que el fascismo es la ideología de la burguesía que emerge en momentos de crisis y que tiene como objetivo extraer de un salto, aumentar de un salto la extracción de plusvalía, es decir, que la concentración de la riqueza sea muchísimo más rápida en un momento, porque tienen que sobrellevar una crisis. Después le agrega otras características, el racismo, la xenofobia, Sí, el sí, odio claro. al otro, etcétera. Pero lo plantea desde lo económico, lo analiza, era economista, lo analiza desde lo económico. Y es exactamente lo que estamos viendo, porque mientras escuchaba bueno, Patricia Bullrich, voy a evitar los calificativos, Dios hablando mío, del la Garraham, ministra. que decía, no, bueno, pero lo del Garraham, bueno, pero hay que aguantar, ya se van a Sí. acomodar las cosas. Bueno, pero yo no entiendo por qué no tiene que aguantar Eurnequian, Elstein, Galperín, ¿por qué? ¿Se entiende? Entonces, ¿quiénes somos los que El tenemos que marido aguantar? de ella, El 70 al por 80% más o menos. Entonces, lo que está viendo es todo este desarrollo de concepciones Sí. individualistas, tiene un objetivo de un salto, avanzar en la acumulación de riqueza, de concentrar la riqueza en poquísimas manos, y con el agravante de que en el contexto que está viendo en el mundo, donde se están discutiendo las fichas del rompecabezas, cómo se acomodan, y hay algún día capaz que nos tendríamos que juntar, podemos hablar desde la crisis en Bosnia-Herzegovina con Spassky y los serbios, hasta el Sí, Sahel como- africano, lo que sea, digo, porque sería sí. interesante para darnos marco. Dentro de eso, el eje occidentalista o atlantista, esto que era Estados Unidos y Europa, o la OTAN en su forma militar, entra en decadencia, está en una decadencia, está perdiendo su lugar en el mundo, están perdiendo posiciones frente a los chinos, los rusos, los iraníes, frente a todo el mundo. Digo, hay procesos, nosotros estamos en un momento de coloniaje tan brutal y tan profundo en Argentina que no nos damos cuenta que en realidad la tendencia en el mundo es de descolonización. Sí, y África se está África, descolonizando. exactamente, Nosotros sí. estamos en una Burkina sintonía Faso. inversa. No lo de Mali, Sudán, Burkina Mali, Faso, Níger, sí. toda la zona del Sahel y lo que se Sí. está extendiendo a la República Democrática. Digo, hay una corriente. Es extraordinario lo que está eh, pasando. Y no nos se quedamos. habla. Yo, por último, perdón si me extendí No, un poquito, no. sobre los mecanismos de participación, porque yo creo que es la referencia. ¿Por qué es importante que se unifiquen los conflictos? No solo para que ganen los conflictos. Es importante para que maduren en su nivel de conciencia política. Claro. Porque no sirve de nada luchar sectorialmente. O sea, Totalmente. sirve para zafar unos meses el sector. Pero no sirve porque la ultraderecha vuelve. Y cuando vuelve recargada, es reload que vuelve. Entonces, en algún momento tenemos que cortar eso de raíz. Eso se corta cuando hay una alternativa política que decide enfrentar eso, y enfrentarlo es enfrentarlo, y cortarlo de raíz. Y el esquema electoral, pues está mucho el debate, no hay participación electoral. El 50% está El yendo. 50% Sí, sí. está yendo a votar. Mira, este domingo, no, el anterior, hubo elecciones en el Líbano, municipales. Votó el 37% de la gente en Líbano. Hubo municipios del sur del Líbano donde Hezbollah tiene más milicianos, no militantes, ¿Qué? milicianos, o sea, los que están enfierrados, Sí. tiene más que la cantidad de gente que fue a votar en esos municipios. Es decir, hay una decisión de un sector muy grande que decidió participar políticamente, pero por otra vía. No estoy diciendo agarremos Sí, sí. las pistolas No, ahora, no. no. Estoy diciendo, hay otros canales de participación política, estoy Son poniendo un ejemplo, emergentes, que no son es emergentes. necesariamente el electoral. Igual Son cuando emergentes. cuando mencionamos algo de esto, sale Caputo ahí enojado diciéndote, no, che, no me hagas esa pregunta, no me contestes. Irene, por favor, lo de mañana. Mañana, 12 del mediodía, enfrente al Congreso, los esperamos a todos para hacer un poquito de justicia social por la ley de emergencia en discapacidad. Perfecto. Compañeros y compañeras, nos vamos a encontrar el próximo martes con más columna vertebral y Radio Caput. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, chicos, y nos estamos viendo. Gracias a ustedes.